impone teóricamente, porque la soberanía política que estaba ejercida por el príncipe, por el rey, Luis XIV, el Estado soy yo, ¿verdad? El absolutismo, pues pasa al pueblo y pasa a cada uno de los individuos que componen la sociedad política, en cuya asamblea, las ideas de Rousseau, claro, en la asamblea está representado todo el pueblo a través de sus representantes. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa rápidamente. Pues lo que pasa es que en las partitocracias, que parecen indispensables, porque si no hubiera partidos políticos con sus programas, sería imposible siquiera en una sociedad abundante de varios millones, sería imposible concretar las propuestas, realmente sería imposible, y los diputados, ¿quién iba a conocerlos? ¿Cómo iban a ser si se presentaban 100.000 diputados a Cortes? Que son pocos, son 40 millones, se podrían presentarse 5 millones, ¿verdad? A ver cómo se hacía la selección. Entonces, de hecho, la carpintería de la democracia ha ido organizando los partidos políticos con gran sentido funcional, en donde el pueblo se canaliza a través de los partidos. Y entonces estos partidos son los que imponen los programas a los militantes o a los simpatizantes. Estos programas el pueblo no los entiende ni los puede entender. Primero no los hace, porque no puede hacerlos, porque no sabe. Hay que saber economía, hay que saber política, historia, antropología, y entonces esos programas no puede entenderlos realmente el pueblo soberano. Pero aunque los entendiera, lo que ocurre es que este pueblo que deposita su confianza en los representantes, a los que teóricamente pues confía que defiendan sus opiniones, realmente no son las opiniones lo que defiende, lo que le entrega es sencillamente que le sustituya a la asamblea. Y la asamblea se convierte entonces en la verdadera síntesis del pueblo, se traslada el pueblo desde el pueblo metafísico que está ahí hasta la asamblea, y los parlamentarios, los 500 o 250 o los que sean, o 350 parlamentarios, son representantes del pueblo. Esos representantes del pueblo son, pues, partidarios de partidos diferentes, de partidos. Es decir, que el pueblo está partido en partidos, políticamente. Ya no es el pueblo, son los partidos los que están utilizando. Y entonces este pueblo vota según la ley de las mayorías. Y la ley de las mayorías, que es imposible entenderla, resulta que cuando hay una mayoría, que muchas veces no se produce, como es bien sabido, por el número de representantes de cada partido, sino por las coaliciones que hagan con terceros partidos bisagra que no estaban contemplados en el propósito, entonces la ley sale adelante y se convierte en ley democrática. El ejemplo más claro, a mi juicio, que tenemos hoy en España, es la ley de plazos del aborto. Esta ley de plazos del aborto, que como ustedes saben, la empujó Zapatero, pues cuando empezó su legislatura, su segunda legislatura, diciendo, hay que dar un giro a la izquierda. Así empezó, así yo le escuché, ¿verdad? Y muchos de ustedes habrán escuchado. Es que estas cosas hay que recordarlas en su precisión, como se produjeron. Hay que dar un giro a la izquierda a nuestro partido. Vamos a promocionar la ley del aborto. Primero, yo no entendía que tenía que ver la izquierda con el aborto. Era una cosa ininteligible, ¿verdad? Pero bueno, ahí estaba. Y entonces, pero yo no lo creía, pero lo creyeron muchísima gente, sobre todo las mujeres progresistas, que decimos, esto es el progreso, ¿verdad? El derecho al aborto, porque tenemos derecho al aborto, porque a fin de cuentas el embrión es una especie de verruga que me sale allí y puedo yo eliminarla, porque yo soy dueña de mi cuerpo. Es cosa de decir, ¿eh? Qué filosofía tan barata. Lo curioso es que te dicen, es que usted utiliza mucha filosofía, la filosofía la utiliza usted, lo que pasa es que es filosofía mala e indocta, ¿verdad? Que no sabe ni por dónde le da el aire. Bien. Entonces, esta ley del aborto, se reúne un comité de expertos nombrado ad hoc, hace una ley del aborto, más o menos todos la conocen, y entonces se desatienden otros expertos, el Manifiesto de Madrid, por ejemplo, y entonces esta ley pasa a sus trámites, la aprueba el Senado, luego pasará al Parlamento y la votará el Parlamento, y será una ley democrática. Y entonces esta ley, en lugar de ser la máxima corrupción, a mi juicio, que cabe imaginar, porque establecer en el proceso continuo de la entogénesis plazos, como si fueran plazos reales, es algo así como tomar los meridianos y paralelos de los geógrafos como divisiones reales del suelo, de la geografía. No hay meridianos. Yo recuerdo que cuando estaba yo en el ejército, en la milicia,
pues la broma que dábamos a los nuevos era vete a pintar el meridiano, etc. ¿Verdad? Y la gente iba a pintar el meridiano, cosas de ese tipo. Eran tan imbéciles que iban con un bote de pintura y así como suena, ¿eh? Y todos que ahí están en el evento, bueno, permito para el pueblo ahí sagrado iba a pintar el meridiano. Pues, pero los plazos es lo mismo. Es decir, los plazos es un concepto taxonómico útil para médicos, para biólogos, para hacer comparaciones estadísticas, pero no hay plazos. Y lo más curioso es esto. Atención, que esto es muy curioso, muy interesante. Que la ley de plazos fija en las 14 semanas la línea de frontera en donde ya el aborto no es permitido. ¿Por qué estas 14 semanas? Es decir, ¿qué tienen esas 14 semanas? Lo curioso es que estos individuos llamados científicos, pues no se dan cuenta, por su ignorancia supina, que este es el concepto de Aristóteles y de Santo Tomás en la época premicroscópica. Es decir, cuando el embrión era una especie de gelatina, ¿verdad?, que se disolvía en agua, amorfa, no tenía forma. ¿Por qué no tenía forma? Porque no tenía microscopio para verlo. Pero cuando se descubrió el microscopio, se supo perfectamente que el cigoto, el huevo, tiene una estructura tan compleja como la del adulto, ¿verdad? Y todas las fases son fases continuas. Por tanto, que los plazos, establecerlo a los 14 semanas, por la misma razón la podríamos establecer a las 25 semanas e incluso, como decían algunos aterroristas, a los 7 años, porque hasta los 7 años no tienen uso de razón. Podríamos matar a los niños tranquilamente porque todavía no tienen uso de razón. Entonces son animales, como decía la señora Viviana, eso también todos lo han oído, ¿verdad? Una frase famosa que en cualquier país yo creo que hubiera determinado su destitución fulminante, vamos, pero completamente fulminante, cuando le preguntaban, también yo tuve la suerte de oírlo directamente, la primera intervención que tuvo, le preguntaron unos periodistas entonces, el feto, el embrión que la mujer lleva en su vientre, es humano. Y dijo ella, no es viviente, pero no es humano. Entonces, ¿qué era? ¿Que era un ave, un pez? ¿Qué era? Seguramente ella, bueno, ni siquiera esto, habría oído campanas de la ley biogenética de Haeckel, ¿verdad? La ley que dice que el embrión desarrolla en su ontogenia las fases de la ontogenia, entonces pasamos por el estado de pez, de anfibio, de reptil, etc. Pero claro, la ley de Haeckel, eso no lo había oído ella, porque le hubiera dicho, eso ni lo sabía, bueno, de Haeckel. Y aunque le hubiera dicho, se hubiera errado porque esa ley de Haeckel ya no se aplica así. No es que ella sencillamente, lo que quería era sencillamente decir, no es que la ley del aborto no significa un homicidio. Como el homicidio está castigado por la Constitución, si se supone que el feto pues, es humano, el matarlo es un homicidio. Y entonces simplemente para defenderse de esto, ella y Zapatero dijeron, no, es que no es ser humano. Pero claro, esto es una cosa tan absurda, tan insoportable, ¿verdad?, de aceptar, que escuchando a aquella señora en aquello, era una cosa realmente incomprensible como aquel individuo estaba y sigue estando allí en el gobierno, ¿verdad? Y además dictaminando estas cosas. Bueno, y ahora con la cosa del clítoris y estas cosas, bueno, me callo ya. Entonces, semejantes aberraciones, realmente, pues en la medida en que son aprobadas por las Cortes son leyes democráticas y ya quedan enteramente ensalzadas a una gran... Bien. Bueno, total, me parece que vamos ya... Bueno, pues nada, voy a terminar ya, porque el tiempo es el tiempo. Bien. 2 palabras sobre el juez Garzón. El juez Garzón, como saben, pues... Bueno, sorprendió a todo el mundo. Yo confieso que el primero, cuando yo leí en el periódico que Garzón había pedido el certificado de defunción de Franco y lo iba a procesar, bueno, pues digo, bueno, este tiene complejo de Jesucristo. Entonces le dijeron, pero hombre, se inventa usted un... No, si yo me lo he inventado, señor mío, ahí en el libro cito, el complejo de Jesucristo es un concepto que psicoanalistas americanos en los años 20 aplicaron a ciertas patologías pues de aquellas gentes que de vez en cuando, más o menos raras, pero existen, les salen de repente una serie de una corona de espinas de sangre, les salen llagas en las manos, en el pecho y en los pies, como las llagas de Cristo. Y entonces tienen complejos de Jesucristo porque se identifican con Jesucristo. Esto parece que lo empezó San Francisco de Asís, y luego hay una lista larguísima, entre las que se encuentran Sor Patrocinio, la monja de la llaga, se encuentra el Padre Pío, y bueno, hay tantas cosas más. Luego el concepto de complejo de Jesucristo se extendió por estos psiquiatras, se extendió a otras patologías más conocidas,
todo el mundo habrá conocido a alguien. Yo he conocido a uno en un manicomio de Salamanca hace años, que tenía el complejo mesiánico. Ese creía salvador del mundo, ¿verdad? Es que iba a salvar el mundo.